Y ya con nosotros su programa, proclamando lo que ya Dios ha establecido. Llena la tierra, su gloria llena mi vida. El poderoso guerrero se ha levantado con gran poder. Muy buenas noches a los amigos, a los hermanos que ya están en la sintonía de este programa, proclamando lo que ya Dios ha establecido, y en el YouTube, canal YouTube, proclamando lo establecido. Hoy vamos a hacer algo donde vamos a meditar a través de una alabanza como fondo, una alabanza muy conocida de hace muchos años, que habla de algo muy preciado para el Señor Jesús. Aquella que el precio que Él vino a pagar por nosotros es por su amada iglesia. Mire y póngale mucha atención a la letra de esta alabanza. Lo que dice ella, lo que dice, le transmitió el Señor Jesús a este hombre de Dios que canta, y las letras, más que todo lo que ella encierra. Escúchela. Que se escuche, que se escuche. Hace tanto tiempo que mi amigo para rescatar se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un labrador. Medite en la letra, que no nos va a tomar unos 5 minutos. Una alabanza que usted tiene que haberla escuchado, y muchos tienen que haber llorado con esta alabanza. Este hermano, cuando la canta en un concierto, él llora, porque él no quiere aplauso. Él estaba hablando en ese concierto y dice lo que realmente quiere Jesús de su iglesia. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane. Damos la bienvenida a cada uno de los que ya se están conectando, mirando este video. Esperamos que sea de bendición para su vida. Esperanza el alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Juan 14:6 dijo Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús. Jesús, el líder de la iglesia, el máximo, el que se lleva la gloria, el que se merece la honra, el que se merece ser alabado, Jesús. Nadie más. La iglesia es una sola. No hay distinción aquí. La iglesia es el rebaño que hay en cada congregación. Es una sola. Aquí no existe el pastor, el predicador. No, es una sola. Ante Jesús, la iglesia es una sola. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente el que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que consuma. Esa es la finalidad de la iglesia en la tierra. Se ha tergiversado el objetivo de la iglesia en la tierra. El precio que pagó Jesús en la cruz del Calvario fue tan doloroso, tan cruel, tan duro, que ni usted ni yo lo hubiéramos podido pagar. Ese precio alto que Jesús pagó por usted y por mí, por mis pecados, de donde me sacó, me ha hecho una nueva criatura, me hizo una nueva persona, porque donde yo estaba no era nadie. Hoy me ha dado un nombre, me ha hecho su hijo, pero no estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos, iglesia de Dios.
Él vino a reconciliarnos con el Padre. Él vino a llevar el pecado de la humanidad y el Padre lo entregó a su Hijo para que usted y yo no paguemos eso que Él tenía que llevar. Cada uno de los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, tiene que haber una entrega absoluta. Tiene que haber un compromiso total en la cual yo me someto, en la cual yo acato sus mandamientos, decretos, en la cual están sus estatutos. Es esa iglesia que quiere el Señor, una iglesia que cumpla sus mandamientos. Los mandamientos en el Antiguo Testamento eran 10, en el Nuevo Testamento Jesús le dijo, son 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Como yo me ame, amaré a mi prójimo. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 28:1. Acontecerá, dice iglesia, escúcheme. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Iglesia, de usted y de mí depende que nuestra vida sea exaltada, que nuestra vida sea admirada por muchos, no para vanagloria de nosotros, sino que la gente mire que hay un camino por excelencia, que es el que nos dejó el Maestro. Somos llamados a presentar, iglesia, a Cristo. Somos llamados a que no nos vean a nosotros, porque somos esos embajadores que se someten a la palabra y al Señor y tienen una intimidad con Él en la cual el Señor te va a decir lo que tienes que hacer, iglesia. Tenemos que presentar a Cristo. Iglesia, es tiempo de cambiar, es tiempo de decir, sí, hasta hoy yo caminé así, porque ya los tiempos están difíciles. Una iglesia que su forma de vida, su forma de caminar, su forma de hablar, su forma de vestir, deje mucho que hablar. Nuestra forma de comportarnos, deje mucho que decir, que la gente diga verdaderamente, ese es un seguidor de Cristo. A Jesús lo seguía mucha gente. Esa es la iglesia que Él quiere en estos últimos tiempos. El Cristo maravilloso tiene que dejarse ver al mundo que Él mora en nosotros. Acuérdese cuando la gente decía, y Pablo se atrevió a decir, imitadme a mí, yo a Cristo, porque Pablo vivía amando a Jesús. Desde el momento que él tuvo un encuentro personal con Jesús, Pablo cambió automáticamente. Y Pablo vivió amando a Jesús porque él vio la gloria de Dios. Y él quería estar allá arriba. Él vivió, no le importó lo que padeciese. Él predicaba el evangelio. Debemos de ser distintos como hijos de Dios. Decía un predicador un día, somos hijos de Dios, pero no estamos demostrando eso, porque estamos viviendo a nuestra propia conveniencia, lo que yo creo, no la palabra. Y déjeme decirle que el Dios que a usted y a mí nos llamó, siempre usted lo va a ver en el Antiguo y Nuevo Testamento, que Él llama la santidad a la iglesia. Y le dice, porque Él es santo. Deuteronomio 6:13 dice, a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Una iglesia distinguida, distinta, como lo que es el gran yo soy, y que no hay otro como Él. Tenemos que vivir una vida de rectitud y consagración a Dios, hermanos. Esa es la iglesia que nosotros debemos presentar al mundo,
una iglesia distinta, una iglesia que la gente pueda decir verdaderamente este seguidor de Jesús, que aún mismo Satanás vea a Jesús en ti. Como un día decía cuando lo fueron a reprender y querían hacer exorcismo como Pablo lo hacía, y el demonio le dijo, yo a Pablo conozco y sé quién es Jesús. ¿Y ustedes quiénes son? Satanás conoce quién vive de rodillas delante de Dios. ¿Quién vive en la palabra? Satanás lo conoce, iglesia. Es tiempo ya de ponernos a cuenta con Dios, humillarnos ante su presencia y decirle, aquí estamos, porque ya no hay tiempo, iglesia. Levítico 19, 1 y 2 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios, dice su palabra. Levíticos 27 dice, santificaos pues, y sed, es una orden, iglesia, sed santo, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y le dicen Levíticos 11:47 literal A, para hacer diferencia, escúchame iglesia, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio. Ya no había esa diferencia en la iglesia. Tenemos que nosotros retomar la senda antigua. En el Nuevo Testamento, hermano, Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La mayoría de los cristianos piensan que no maquillarse, eso es santidad. Sí, vestirse con ropas largas, anchas, eso no es santidad, hermano. Porque a veces nos vestimos con unos vestidazos largos, pero apretados en la cadera y en la cintura, unos escotes grandes. Entonces, eso no es santidad. Yo tengo que, es verdad, no me maquillo. Porque muchos han dicho y lo han hecho como ¿cómo se puede decir? Lo han aceptado como algo en la iglesia de decir, eso no se hace, pero nos hemos olvidado lo otro, lo que hay dentro del corazón. Porque lo que usted hace, hermano, se va a reflejar porque dentro del corazón está eso. Amados hermanos, la iglesia tiene que reflejar lo que está dentro de él, de adentro para afuera. Es practicar la palabra en nuestras vidas, en el diario vivir, porque es ella, es su palabra, la cual la hemos olvidado, la cual ya no la tomamos en cuenta, iglesia. Por eso la iglesia no tiene poder hoy en día. Son pocos los que oran, pocos los que ayunan, pocos los que vigilan, pocos los que leen la palabra de Dios y la analizan, porque ella es la que me va a llevar al Padre a hacerlo conocer. Tenemos que renovarnos a través de la palabra, porque dice Gálatas 5:16 al 25, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen. Siempre en usted y en mí va a haber esta lucha. Pero de usted y de mí depende cuál es la que gana. El Espíritu, porque va a someter a la carne. Y la carne cuando está arriba va a someter al Espíritu, a mi Espíritu. Pero dice su palabra, soy guiado por el Espíritu. No estamos bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Escucha, iglesia. Sin santidad nadie verá al Señor. Y a veces tenemos estas cosas, las obras de la carne. Dice su palabra, manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. A veces idolatramos a los siervos de Dios cuando debemos solo adorar y honrar a Dios. A los pastores, a los líderes, a los siervos de Dios que Dios los usa, hay que honrarlos, pero no adorarlos, no idolatrarlos. Óigalo bien, iglesia, porque hemos olvidado a Dios, por eso a los cuales estamos idolatrando. Hechicerías,
enemistades, hay pleitos, hay celos, hay iras, hay contiendas, disensiones, herejías, y esto no quiere Dios en su iglesia, porque es la carne que está moviéndose ahí. Ahí no hay santidad, hermanos. Hay envidias. Los grandes que están en los altares, los dueños de las iglesias, piensan que son los dueños del rebaño. Cuando ahí en cada congregación siempre hay gente que Dios está levantando para que te ayude en la congregación, porque tuya no es la obra, es de Dios, es de Jesús, y debes de dejarte dirigir por el Señor, por Él. Dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que con los que practican tales cosas, escúcheme bien, no heredarán el reino de los cielos. Le repito de nuevo, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, hay celos en las congregaciones, iras, contiendas, disensiones, herejías que se estaban predicando en los altares. ¿Por qué cree, hermanos, que el Señor, lo digo con mucha reverencia, delante del Señor? Y Él lo sabe muy bien que solo hablamos lo que Él nos deja hablar, no para pelear, no para contender, hermanos. Hay cosas que se estaban haciendo en la iglesia que no le estaban agradando al Señor. Prácticas. Había cosas de hechicerías metidas en las iglesias, en los altares. Habían cosas que estaban metiéndose en las iglesias, en los altares, y estaban sacando al Señor, porque por ciertas actividades que se hacía, celebrando una cosa a otra, se quitaba la palabra, y cuando usted quita la palabra del altar, lo está quitando al Dios Todopoderoso. Usted le está diciendo, sale de aquí, porque la iglesia cuando se reunía era para oír palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, el que practica tales cosas no heredará el reino de los cielos. Por eso es que día a día tenemos que renovarnos y pedirle al Señor que nos ayude. Porque todos tenemos que cambiar, todos. Gracias a Dios le damos que en su infinita misericordia no hemos sido consumidos. Y Él nos ha dado un tiempo de reflexión. Nos tiene en las casas metidos. Aprovechemos esa intimidad. Busquemos a Dios en oración y pidámosle a Dios que nos ayude y su misericordia se extienda. Dice, más el fruto del Espíritu, que es lo que la iglesia debe de tener en su corazón, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Miren, hermanos, lo que dice la alabanza, que Él anhela, que nosotros tenemos que presentar a Dios. Porque habían demasiados pleitos, celos, contiendas. Dice, personas que andan en la carne, en todas estas cosas, contiendas, discusiones, pleitos, chismes, enojos. Unos buscando gloria, fama. Y se peleaban unos a otros, buscando ser más grandes. Cuando el único más grande de todos, porque le digo algo, delante de Dios todos vamos a ser iguales. Ahí no hay distinción. Si usted está puesto como predicador, como evangelista, como pastor, como misionero, como apóstol, profeta, déjeme decirle, hermano, que fue por la misericordia de Dios. Y usted tiene una gran responsabilidad. Si usted fue llamado a ese ministerio, usted tiene una gran responsabilidad y un día le va a dar cuenta a Dios. Porque el Señor estaba cansado de que no se predicaba su palabra. Y peleamos. El uno quiere ser más que el otro. El uno se enoja si no lo nombraron.
quieren ser más grande que el otro, cuando el único debe de ser nuestro más, de saberlo, de entenderlo, metérnoslo bien en nuestro corazón y en nuestra cabecita, que al que le debemos la gloria, el grande de toda la iglesia, es Jesús. El anhelo de Dios es que la iglesia le dé la gloria a Él. Y debemos procurar la unión, dice la alabanza. Los puestos, los títulos, que no son malos, pero eso le ha quitado la gloria a Dios, porque ahora ya no se nombraba al pastor, ya no se le decía al hermano tal, tenía que darle todos los títulos que tenía. Ahora ya eran los licenciados. Se vanagloriaron, se llenaron de orgullo, se llenaron de vanagloria. Y cuando hay eso, no está Dios, porque le quitaste el lugar a Dios. Gente altiva, orgullosa, vanagloriosa, pastores envanecidos, evangelistas orgullosos que piensan que solo ellos son. No, hermanos. Apóstoles y profetas llenos de mentiras, que usaron la palabra del Señor diciendo cosas que Dios no había dicho. Deuteronomio dice en su palabra, se lo voy a decir, 18, usted léalo allá en casa, 20 y 22. Dios le promete un profeta como Moisés al pueblo de Israel. Escúcheme bien. Y le dice al Señor, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no lo haya mandado hablar, o que hablar en nombre de Dios es ajeno, el tal profeta morirá. Dios en el Antiguo Testamento era drástico. Hoy es tan misericordioso que no cayeron muchos en los altares. Porque a veces decían, Dios me dijo, y nunca Dios les dijo. Dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Le pregunta. El Señor le sigue diciendo, si por si acaso se preguntan, ¿no? Y le dice el 22, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. En otras palabras, no tengas respeto de él, porque temor es respeto. ¿Por qué? Porque te está mintiendo en el altar. Iglesia, somos uno solo. Y cuando el Señor habla de su iglesia, somos todos. Porque el Señor, amados hermanos, dejó un orden en su iglesia. Y le dijo que el reino de los cielos se ha acercado. Eso le mandó a decir a todos cuando los mandó a predicar a sus discípulos. Y le dijo que ellos tenían que decir, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Eso está en Mateo 17 al 8. A los pastores, el llamado de hacer eficacia su trabajo, o serán sacados de los puestos, y pondrá Dios hombres conforme a su corazón. Escúcheme bien, si vas a estar de nuevo en los altares, por favor, haz lo que Dios te manda hacer y búscalo. Ya habíamos perdido, hermanos, la intimidad con Dios. Busquémosle y hagamos su voluntad. No hagamos lo que no es, Él no quiere, porque a veces hasta metíamos cosas paganas, metiéndolas en la iglesia, hermanos, celebrando cosas que no teníamos que hacer. Dice su palabra, es buscar el buen pasto, su palabra, para alimentar a las ovejas. Ese debe ser el objetivo. Cuando usted es nombrado para algo, el predicador debe de tener un objetivo, es ser el representante de Dios para los que te están oyendo. Debes de tener un respeto
al que te está escuchando, al que se sienta en una congregación a escuchar un sermón, debe de darte cuenta que tienes que prepararte, tienes que buscar a Dios, a la profundidad de su palabra y hacerle entender a ellos lo que Dios quiere, presentarle a Dios al rebaño. Este es el objetivo por el cual Él nos llamó y Él te encargó ese rebaño. Él te lo encargó y te va a pedir cuenta un día, pero es tiempo de arrepentirnos si no lo estábamos haciendo y de pedirle perdón a Dios y decirle, sí, hoy vamos a hacerlo. Perdónanos, Señor, porque Él nos va a pedir cuenta. ¿Cuál es el objetivo de esto? Cuando Él nos llama a cuidar de un rebaño, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, gente con madurez espiritual, gente que sepa, hermanos, que esté preparado para estos tiempos que estamos pasando, que no se asusten. ¿Cuánta iglesia, hermano, está asustada? Cristianos asustados porque no les enseñaron que hay un Dios que todavía hace milagros, que todavía sana. No le revelaste que Jesús nos dejó ese poder, porque el poder, la autoridad no se la dejó solo al pastor, no se la dejó el evangelista, no la dejó el profeta ni al apóstol. La autoridad se la dejó a cada uno de los que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Escúcheme bien, iglesia. Usted y yo tenemos poder en Jesús. Usted viva la palabra y será de bendición para muchos. Hoy usted en casa, usted pídale autoridad y pídale que en el nombre de Jesús, no en el nombre suyo, porque la autoridad la tiene usted, la tiene el pastor, la tiene el evangelista, el rebaño que está sentado, también la tiene. Pero no nos la enseñaron. Mucha gente que no lo sabe. Él nos ha dejado esa autoridad que en el nombre de Jesús, aún hasta la muerte, si Él la quiere, que usted al orar, la muerte se va, Él lo hace. Solo tiene que creer, confiar en Dios. Para esto, el líder tenía que equipar a la iglesia, tenía que perfeccionarla en la palabra, pero en muchos lugares se quitaron los mensajes, en muchos lugares medio se predicaba lo que yo creo conveniente y no era así. Amados hermanos, que cuando usted vea caer a alguien, no lo señale, no lo critique, porque usted no es nadie para señalar. Dice a mi esposa enseñando, un día todos vamos a ser juzgados. Y si vamos a ser juzgados, no tenemos ninguna de señalar a otro y juzgarlo, porque todos vamos a ser juzgados. Así que si usted va a juzgar a alguien, mejor muérdase la lengua y pídale a Dios que lo ayude a no hablar de nadie, porque si usted se burla o se horroriza o se jacta de lo que el otro hizo, usted lo va a hacer peor si se descuida. Solamente hay que tenderle la mano al que cayó. Levántelo en oración y dígale, se puede, porque si Dios le dio oportunidad a David, también nos la va a dar a nosotros. Si le extendió la misericordia a muchos que se registren la palabra, también lo va a hacer con nosotros. Tenemos que ser distintos. Dios nos llama, dice su palabra, una iglesia que muestre el amor de Dios. Ya la alabanza ya había cambiado. Esa alabanza a Dios no le llegaba, porque hasta rock le metían en la alabanza. Y ese rock a Dios no le agrada, ni merengue. Y no es que es mala la música, es la letra, el ritmo. Así que hermanos, cuando usted vaya a cantarle al Señor, a los que son adoradores, no se deje llevar por lo que oye, la música que está en todo su apogeo. Pregúntele a Dios qué es la alabanza que le gusta a Él, porque es llamado con ese don a alabarlo a Él, no para que usted sea visto. Nadie tiene que ser visto aquí, porque debemos de darle solo la gloria a Él, porque Él es el que se la merece. Él fue el que pagó por nosotros, solo somos instrumentos en sus manos. Dios les bendiga,
Dios le guarde. A todas las naciones.